Bueno, para que uno esté sentado hoy día acá en esta casa se tienen que confluir muchas cosas, tienen que pasar muchas cosas. Una, primero, que Rodrigo Lira haya perpetrado esta historieta. La segunda, que alguien como Jorge la haya investigado y puesto a nosotros en este libro maravilloso que hay. Y lo tercero es que es mi padre que ya falleció, Carlos Reyes, a quien le debo estar aquí porque él, cuando trabajaba en Zigzag y luego en Quimantú, me llevaba las revistas de historieta a mi cama una vez a la semana como mínimo, con el timbre de obsequio, ¿no? Y yo sabía que Rodrigo Lira era eventualmente amigo de Antonio de la Fuente, de otra gente de la revista, y al igual que Herbie, a quien nunca conocí en esa época, a Rodrigo Lira nunca lo vi, ¿no? Él ganó un concurso en la bicicleta de un poema que yo leí en el colegio que me valió una retada de todo el colegio, de mi familia, de todo el mundo. Y por eso para mí es muy importante Lira, ¿no? Tiene que ver con mi adolescencia, con esa poesía transgresora, esa poesía humorística, esa poesía lúdica, esa poesía que juega con el detritus cultural, con lo desechable. Y tal vez, yo me preguntaba hoy día, tal vez en eso de lo desechable, en que mucha gente sitúa este arte de la historieta, es que tal vez él se interesa por este maravilloso género cuando es más joven, ¿no? Tal vez para él era tomar aquello que era despreciado y darle un impulso nuevo. Rodrigo Lira hace el guión, ¿ah?, que lo presenta a Quimantú para una historieta muy larga, un guión demasiado largo en comparación con los guiones normales que se recibían para la revista Cabro Chico, ¿no? Un guión complicado, un guión, digámoslo de otra manera, que nadie quería dibujar. Nadie en Quimantú quería dibujar este guión, porque además en la revista Cabro Chico no se publicaban sagas en el sentido de historietas que iban continuando de un capítulo a otro. Eran historietas autoconclusivas, ¿no es cierto? ¿Ah? Que los niños, que en pocas páginas, en 6 páginas, una cosa así, terminaban el cuento, ¿no? Y lo que presentó Rodrigo era algo desmesuradamente extenso para ese formato, ¿no? Y además era complicado porque tenía distintos planos, ¿no? Tenía pasos a otro mundo, recuerdo, el autor de repente tiene presencia en la historieta, una historieta que hoy día se leería sin problemas porque culturalmente hemos aprendido, ¿no es cierto?, a leer historietas también desde un punto de vista adulto y no solamente de niños, pero que esa historieta en ese momento era una historieta complicada y muy complicada para los niños, ¿ya? Entonces, en el reparto de trabajo del taller de Quimantú hay un dibujante que firma Ariel, que se llama Carlos Cabrera, que se interesa por esta historieta, ¿no? Y se da la tarea de dibujarla. Efectivamente se trata de una especie de metahistorieta, un metacómic, porque es consciente de sí mismo. Hay diversos registros metaliterarios, metacomunicacionales en él, pero quiero detenerme en uno que me parece particularmente significativo, y es precisamente la presencia del autor, por un lado, ¿verdad?, en un contexto en el que los personajes empiezan a preguntarse efectivamente qué tan pertinentes son, qué tan útiles son, de qué sirve lo que están haciendo, ¿verdad?, que en el fondo es la pregunta de la propia historieta. ¿Por qué me importa a mí esa dimensión? Porque la dimensión metaliteraria tiene, yo diría, varias motivaciones o varios factores que la explican. Una de ellas, evidentemente, es la abundancia de literatura teórica que empieza a notarse precisamente en los años 60 y 70, en el ámbito de la lingüística, de la teoría literaria, con el estructuralismo, con la semiótica, en fin. Es una historieta metalingüística desde el punto de vista de que la historieta se ve a sí misma y se nos ofrecen tanto historieta. El autor, aparece un metaautor, ¿no? Está Rodrigo Lira, y hay un autor que en la historieta hace una historieta, ¿no? Es una historieta que se pregunta sobre sí misma, que se toma licencias que no son habituales, que recién, más adelante, ya incluso diría los norteamericanos y los ingleses en los años 80 van a hacerlo. Esa historieta que se pregunta a sí misma: ¿qué soy? ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis límites? Rodrigo Lira, en esta historieta que parece aparentemente simple e inocente,
se ocultan secretos muy importantes, porque la historieta, el buen arte, la literatura, la poesía, el cine, es mejor en tanto los mecanismos que lo propician son invisibles. Es una historieta que parece muy simple, que podría leerla un niño, pero es una historieta muy autoconsciente, que no es tan simple de escribir. Por tanto, aquello, lo que me maravilla de Lira es que en esto que parece tan común, tan pedestre, se oculta un talento notable. Hay un contexto que, sin explicar del todo el libro, porque además se trata de un cómic que él hizo antes del golpe, y eso hay que tenerlo en cuenta, de todos modos gravita sobre él. Y esa gravitación me parece que merecía un comentario. Es una historieta psicodélica también, en cierto sentido. Es una historieta que se acerca y se aleja, un poco lo que hacía referencia a Eduardo, que se acerca y se aleja del realismo socialista. No es una historieta del realismo socialista, pero es una historieta absolutamente militante de lo que se quería para la época, ¿no? Rodrigo experimenta en esta historieta. Él toma el libro para leer al Pato Donald, como decía, de Dorfman y Matelar. La jefa de Rodrigo en Quimantú era Michelle Matelar, que también hizo trabajo de análisis sobre la fotonovela en Chile, etcétera, ¿no? Entonces él estaba en ese ambiente y pues nos cuenta el Pato Andrade. Rodrigo se leyó todo lo que estaba apareciendo sobre crítica cultural, ¿no es cierto?, sobre semiología en la época, lo que había escrito Humberto Eco, etcétera.